Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez te planteaste usar herramientas con inteligencia artificial para aumentar tu productividad como emprendedor o los resultados que obtienen tu negocio? La semana pasada publicamos un episodio en el cual compartimos nuestras experiencias, reflexiones y aprendizajes luego de mucho tiempo experimentando con estas herramientas. A partir de eso, recibimos un montón de preguntas a través de Instagram y nuestro correo. La mayoría de esas preguntas tenían que ver con una misma situación. Sí, una vez me planteé la idea, pero la verdad que hasta ahora no le encontré la vuelta para tener resultados, sea porque no entiendo las herramientas, sea porque me cuesta ver cómo aplicarlas en mi caso. Para ayudarlos, hemos reunido todas esas preguntas, las ordenamos y en el episodio de hoy vamos a poner manos a la obra para contestarlas. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom. Voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio 449. Y hoy para este lindo episodio vamos a tener a Lu. Bienvenida, va a ser la voz del pueblo. Lu va a presentar las preguntas de hoy. Yo estoy acá en representación del pueblo y el pueblo entendido como la mayoría de las personas que no sabemos mucho todavía de este tema, y voy a aprovechar la sabiduría de ustedes dos y la práctica de ustedes dos para preguntarles cosas que la gente me transmitió. Así Y que Lu voy a dijo- intentar hacer un buen trabajo. Y Lu dijo, ustedes dos, eso implica que hay alguien más, así que está Mati, bienvenido también. Muchas gracias, Santi. Creo que un dato interesante es, por una cuestión de cómo trabajamos dentro del equipo y las tareas que cada uno tiene, Santi y yo hemos tenido mucha más posibilidad de experimentar con estas herramientas, y algo que descubrimos en el proceso de preparar este episodio fue que Lu tenía buenas preguntas, porque tenía una mirada interesante, que es la mirada de quién escuchó algo también, está dentro del negocio, entiende el negocio, pero de repente no profundizó en las herramientas. Entonces hoy poder aprovechar eso va a estar bueno, y siento que nos faltó la semana pasada, Santi. Antes de seguir y meternos en las preguntas que nos va a estar haciendo Lu, quiero recordarles, o en realidad no recordarlo porque no lo saben hasta ahora, que vamos a estar teniendo una clase específica en la cual vamos a compartir un método clave para sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial. Va a ser una clase gratuita. Para acceder pueden ir a Instagram. En Instagram vamos a estar compartiendo links para que ustedes puedan inscribirse en la clase y participar. Ahí vamos a dar un método estructurado. Vamos a tocar algunos de esos temas ahora. Pero la recomendación, si pueden elegir entre escuchar este episodio y ir a la clase, es que vayan a la clase, porque tenemos todo preparado para ordenarlo y que ustedes pueden pasar a la acción muy rápidamente. Sí, y vamos a estar, un dato importante de esta clase, vamos a estar en vivo y respondiendo preguntas, con lo cual, porque vimos toda la conversación que se generó la semana pasada y queríamos aprovechar para responder dudas, conversar en vivo sobre diferentes casos. Así que si tienen un caso especial en el cual esto les parece que sería bueno utilizarlo, aprovecharlo, atacarlo, ir a la clase y preguntarnos lo que necesiten, es una linda oportunidad para todos. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. Lu, creo que te dejo la palabra ahora. Bueno, voy a empezar con una que creo que es que representa mucho a gran parte de las dudas que tenemos las personas que sabemos menos de estos temas, que sabemos que existen, ¿no? Sabemos que es parte del presente y del futuro, pero no sabemos mucho más en detalle, y eso nos genera muchas veces miedos e incertidumbres. Llegaron muchas preguntas acerca de me da miedo, ¿no? Como, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? Me da miedo. Y a raíz de eso, o relacionado con esto, miedo en cuanto a, por ejemplo, sentir que quizás mi profesión va a desaparecer y va a ser reemplazada por una máquina. Miedo a el control que puedan ejercer estas herramientas de inteligencia artificial, o el manejo, que sentimos como que perdemos el control un poco, ¿no? de información, el mal uso que se puede hacer de estas herramientas y demás. Entonces, como que traje el tema del miedo primero a la mesa para ver qué opinan ustedes de lo que ustedes han investigado y probado mucho más que yo. Y eso, ¿no? Y conversar un poco del tema de qué hacemos ante toda esta nueva serie de herramientas que van apareciendo con muchísima rapidez, ¿no? De un día a otro, de una semana a la otra, hay cosas nuevas. Y cómo hacemos para enfrentarnos. Ya hablaremos un poco después de cómo y de herramientas puntuales de cómo lo podemos usar en nuestra vida, pero
¿qué hacemos con este miedo que puede generarnos? Que es totalmente lógico, ¿no? Me parece muy lógico. Estas herramientas nuevas que van apareciendo y que uno desde el desconocimiento les teme. Creo que voy a traer. Mati tiene cara de que querías decir algo No, gracioso. no, pero puedo retomar lo mío enseguida. Bien, perfecto. Voy a decir algo no tan gracioso como lo que decía Mati. Si tuviera que decirlo de una manera simple, creo que la respuesta es que no cunde el pánico. La verdad es Que no pan del cúnico. que exactamente. Hay un estudio que en realidad es más antiguo, que es de 2000, si no me equivoco, 2016, 2015, lo tengo por ahí, que es de McKinsey, que es una consultora muy, muy grande, de hecho, para algunos la mejor del mundo, discutible, pero puede ser. Está por ahí en top 3. Y McKinsey se puso a estudiar sobre 800 profesiones y cuál era el impacto de automatización e inteligencia artificial. Que al que hablamos en el episodio anterior es que la inteligencia artificial viene desde mucho tiempo antes. En noviembre, el 30 de noviembre, se lanza ChatGPT 3.5, 30, 29 por ahí, y sale a la luz y de repente todos decimos como, espera, esta computadora sabe hablar conmigo. Pero en realidad eso ya venía desde hace varios años atrás. Y ellos estudiando automatización, optimización y ese tipo de cosas que están muy de la mano, ¿no? Con esto de reemplazar los trabajos y hacerlo perder, ellos estudian 800 profesiones con una base de datos de Estados Unidos y lo que encuentran es que hay un 5% de las profesiones que son 100% reemplazables por la inteligencia artificial. Bien, es un 5%. Ahora, lo que ellos dicen es, tenés un 60% de las profesiones que pueden sacarse de encima un 30% de lo que hacen actualmente. Y lo que te dice eso a vos es que, y es lo que charlamos con Mati el otro día en el episodio, es la inteligencia artificial, al estado que tiene hoy, tiene la capacidad de hacer muy bien cosas muy básicas que antes hacíamos las personas. Así como en algún momento las calculadoras hacían cosas por nosotros y así como en algún momento Google reemplazó al librero, vos no vas a obtener los mismos resultados que un profesional con ChatGPT. Por ejemplo, nosotros hablamos del ejemplo de hoy de la mañana, leí a alguien que hablaba del tema de todo lo que es escribir textos optimizados para que aparezcan en las búsquedas de Google. Y él decía, no va a desaparecer el editor. Sí, la inteligencia artificial te va a dar un muy buen primer borrador. Entonces, para la mayor parte de las personas, la inteligencia artificial no representa una amenaza en términos de que reemplace su trabajo. Sí representa una gran oportunidad en términos de ser mucho más productivo, ser increíblemente más productivo. Claro, o sea, si uno piensa en 30% del tiempo, que fue el número que dijo Santi recién, estás hablando de 2 días en una semana de 6 días, como para decirlo fácil, ¿no? Entonces, eso significa que vos podés lograr del lunes al viernes lo que antes hacías del lunes hasta el martes siguiente, si utilizás estas herramientas correctamente. Hay una frase que escuché hace un tiempo que básicamente lo que decía era, la gente piensa que lo que se viene es un conflicto entre personas e inteligencia artificial, cuando el verdadero conflicto que se viene o el verdadero choque que se viene es personas con inteligencia artificial versus personas sin inteligencia artificial. Y creo que, a ver, acá, como esto es lo que iba a decir que era gracioso hace un rato, yo creo que es válido tener miedo porque creo que es una reacción natural a tecnologías desconocidas. Cuando surgieron las computadoras, a las personas les daban miedo. Cuando apareció el fuego, probablemente esa tecnología daba miedo también. La tecnología da miedo porque no lo entendemos, porque de repente cambia cómo funciona el mundo de alguna manera. Entonces, creo que es válido tener miedo. También, hoy a la mañana conversamos con Santi y le decía que ChatGPT es... ¿Viste? Cuando alguien nuevo llega, voy a decir el ejemplo de la escuela, porque todos estuvimos en la escuela, ¿no? Cuando llega el nuevo alumno a la escuela que es llamativo y como es nuevo, es popular y durante un tiempo todo el mundo dice, esta persona. Y, es misterioso. Y tiene un par de trucos que los hace siempre y a todo el mundo le parecen interesantes, pero de repente lo empezás a conocer y dices, che, pero esta persona como no es tan confiable como pensábamos o como eran estas otras herramientas que conocíamos. Miente bastante seguido, se equivoca mucho, pero actúa como si no se equivocara. Y de repente lo que me di cuenta cuando estábamos haciendo el chiste con Santi, de que era este amigo que al comienzo todo el mundo cree que es genial y que después te das cuenta de que es un mentiroso compulsivo, cuando hicimos ese chiste me di cuenta, claro, hicimos una transición. Yo hice una transición a lo largo del proceso de experimentar con la tecnología de yo también tener miedos, dudas y esto qué significa, a empezar a reírme de eso y burlarme de la herramienta. Y esa transición viene de la interacción. Entonces, creo que sí es muy importante entender que si sentimos miedo, es triple motivo para ponernos a experimentar, para entender realmente cuáles son los límites, qué implica, qué no y cómo nos puede llegar a afectar. El otro día estaba escuchando un podcast en el que entrevistaban a Sam Altman, que es creo que es el CEO de OpenAI, que es la empresa que
que generó ChatGPT 3, ChatGPT 4, etc. Y le preguntaban como, ¿cómo pensás vos que la gente... O sea, ¿qué es ChatGPT 4? Esa era la pregunta inicial. Y lo que él decía, ChatGPT 4 es... Y esto me pareció muy interesante. Él decía, ¿te acordás de esas primeras computadoras que salieron y que funcionaban medio mal, no siempre eran confiables, la verdad es que no eran, pero que eventualmente fueron lo que abrió el camino a que décadas después tengamos la computación actual? Bueno, eso es ChatGPT 4. Yo pensé, fíjate, él lo está pensando de esa manera. Él mismo está pensando. O sea, es súper avanzado para todos y nos re sorprende que te pueda responder una computadora. Pero en la mente incluso de los desarrolladores del programa, esto en realidad es algo que está en pañales y que va a tomar probablemente décadas en hacer muchas de las cosas que las personas tienen miedo de que haga ahora. Sí, creo que también hay muchas películas, ¿no? Como muchas historias fantasiosas o exageradas. Obviamente debe haber una cuota de verdad si pensamos en el mal uso que se hace muchas veces de muchas herramientas, pero hay también como tú una imagen, ¿no? Cuando uno no sabe, inteligencia artificial, si uno no sabe, no se puso a investigar, a interactuar, a usarlo, a probarlo, va a tener el miedo a lo desconocido y el miedo a qué es lo que asocio, ¿no? Mentalmente con esas cosas, bueno, cosas malas, o gente mala usándolo, o gente manipulando mi información, o cosas malas que pueden pasar. Entonces creo que está bueno el consejo principal de, como todo, ¿no? Cuando tenemos miedo, informarse, investigar, averiguar y meterse un poco más en eso, que en este caso hay cosas que son como parte de la nueva realidad o de la realidad, van a estar existiendo y van a seguir existiendo. Entonces, como profesionales, como emprendedores, me parece que es súper importante no ignorarlo, no hacernos no quedarnos en el miedo y no ignorarlo como, no, bueno, yo no me meto con eso porque, sino saber que o no lo usás y te va a perjudicar no saber cómo usarlo de la mejor manera, o haces lo que hay que hacer proactivamente como una persona que vive en este mundo, en esta época de la vida, y entenderlo, por lo menos entender esa realidad en la cual te estás desenvolviendo, en la cual vas a hacer, no sé, crecer un negocio, vas a hacer un montón de cosas. Creo que hay un detalle que lo pensé cuando vos hiciste tu pregunta y que me parece que es importante. Dijiste, están saliendo cosas nuevas todo el tiempo. Y algo que es divertido es pensar de que en realidad parece que están saliendo más cosas de las que están saliendo. Porque vos tenés ChatGPT, pero en realidad el motor detrás de ChatGPT es una aplicación de GPT, que es la tecnología de la inteligencia artificial de base. Que es la verdadera herramienta revolucionaria. Claro, y lo que hizo GPT como modelo de negocios es, no sé si es parte del modelo de negocios, podríamos charlarlo, pero vos podés generarte un tipo de usuario en GPT y usar la tecnología para generar nuevas aplicaciones. Entonces están saliendo muchísimas aplicaciones nuevas todo el tiempo, pero no muchas, o sea, hay algunas que son cosas nuevas, pero muchas no son cosas nuevas. Y lo que está pasando es que, de hecho, cuando estaba preparando la clase, estaba leyendo un artículo que hablaba decía, el riesgo de invertir en el oro parlanchín. Y hablaban de que en realidad, y un analista de inversión decía, bueno, inteligencia artificial es la palabra de moda del mes. Entonces todo lo que vos le pones inteligencia artificial vende más. Y de hecho cita que un pibe, creo que fue el de Scribe, no me acuerdo, de un software bastante conocido. El pibe dijo, yo estoy usando esto o estoy pensando en que podemos utilizarlo, y las acciones habían subido como un 60%. Entonces eso te da una idea de que en realidad hay una noción más grande de caos y es más vertiginosa de lo que realmente. Hoy me di cuenta hay una herramienta que nosotros mencionamos en el episodio anterior, que llevamos mucho tiempo experimentando con estas herramientas, ¿no? Y yo hace un tiempo experimenté con una herramienta que se las conté a ustedes, que hace como un análisis de las reuniones de Zoom y la dinámica y cómo está funcionando y qué tanto aporta cada participante. Charlaremos más de eso en la clase, pero es divertido. El tema es que hoy entré a Zoom y vi que habían puesto como un cartel sobre el logo de la empresa, pusieron como las letras IA en rojo, pero o sea, como quien pone la etiqueta de 20% off en el súper, con que la pegaron ahí sobre el logo de la empresa. Y pensé, claro, es como el momento de hacerlo. O sea, estas personas ya venían utilizando esa tecnología, pero de repente ahora, como el usarlo de esta forma. Y no, o sea, no digo que esté mal que lo hagan, porque es una tecnología importante, pero sí, desde el lado de uno como usuario, es muy importante decir, listo, hay algo ahí, entender lo que dijimos en el episodio anterior de como tengo que ponerlo en contexto y sobre todo tengo que entender qué está pasando. Y sí creo que en términos de la preocupación más grande, yo creo que puede ser utilizado de forma peligrosa la inteligencia artificial, de la misma forma que todas las tecnologías se pueden utilizar de forma peligrosa. El fuego nos mejoró la vida a todos, se utiliza de forma peligrosa también. Y
eso puede pasar y es real. Lo que creo que es importante también es entender de que como humanidad tenemos suficientes problemas como para que nos venga bien una mano del 30%. O sea, ¿qué emprendedor no tiene la posibilidad de, con un 30% más de tiempo, se me ocurren formas en las que podría ayudar mejor a mis clientes, disfrutar más de mi familia, hacer mejor las cosas? ¿A qué país no le pasa? ¿A qué ciudad no le pasa? Entonces, en realidad, de vuelta, es una herramienta que tiene el potencial, tiene riesgos, pero no porque yo no la use, los riesgos dejan de estar. En cambio, si yo intervengo, puedo ayudar a que esto funcione de forma positiva. Y quizá también está el desafío que tenemos en todo, ¿no? Como de encontrar el punto justo a las cosas, porque por un lado podés ignorarlo y hacer de cuenta que no existe porque te da miedo y quedarte atrás y quedarte fuera en cuanto a, no sé, ser competitivo y demás, pero también podés pasarte de rosca para el otro lado y obsesionarte con usar inteligencia artificial para todo y automatizar todo, que también es otro riesgo, ¿no? Como meterte demasiado y obsesionarte. Y ahí vienen como las siguientes preguntas, que la mayoría de las preguntas que llegaron, aparte de esto del miedo, son las de cómo. Bueno, buenísimo, me encanta. Ahora, ¿cómo hago para? Y ahí llegaron preguntas diferentes en cuanto a cómo aplicarlo en diferentes cosas, ¿no? Más que nada, ¿cómo lo aplico a, por ejemplo, a mi productividad personal, mis hábitos, mis rituales? Me llamó mucho la atención porque uno obviamente piensa, ¿no? O yo a nivel personal pienso, bueno, es obvio que hay un montón de usos que podría investigar y podría darle y probar en mi productividad personal en general. No se me había ocurrido tanto como asociarlo con mis hábitos. Entonces me parece interesante la pregunta de las personas de cómo hago para aplicar inteligencia artificial en mis hábitos, cómo hago para aplicarlo a mis rituales, a mejorar mi productividad personal. Y después también nos preguntaron mucho sobre cómo lo puedo aprovechar en el área laboral, ¿no? En mi negocio, en mi trabajo, que es eso que venías diciendo recién de podemos usar estas herramientas para reducir tiempo, para automatizar esas cosas que con mucha más certeza o tranquilidad podemos asegurarnos de que lo va a hacer bien y nos va a liberar tiempo a nosotros. Entonces está la parte personal y la parte laboral o del emprendimiento. A riesgo, Santi, me interesa tu mirada, pero a riesgo de sonar amargos, que en el episodio anterior con Santi dijimos, en estas cosas, nosotros es como terminamos en una posición rara, porque a veces siento que sonamos muy amargos, pero por otro lado, somos de las personas que en cuanto vimos esto empezamos a usarlo y vemos que tiene utilidad y tenemos resultados gracias a eso. En la parte de hábitos personales, si yo soy 100% honesto, no he encontrado una aplicación loca de inteligencia artificial que mueva la aguja, más allá de el utilizar herramientas que ya las hemos mencionado en el podcast en otros momentos, que tienen detrás inteligencia artificial y que optimizan el uso de tu tiempo en el día a día. Voy a dar dos ejemplos bastante pavotes. Bueno, no son pavotes, en realidad estas cosas en el año 2000 hubiesen parecido que estábamos viviendo en el espacio. Una es Google Fotos. Si yo utilizo Google Fotos, lo he dicho 1000 veces en el podcast, para almacenar nuestras fotos familiares, a partir de yo ir subiendo fotos ahí, hay lo que ahora todos podemos entender, que es una inteligencia artificial que va ordenando las fotos, identificando las diferentes caras, los diferentes objetos. Y el otro día me pasó de que estábamos en una reunión familiar con Santi. Yo estaba sentado con una prima que es más chica y le dije, te quiero mostrar una foto de Emma, y agarré el teléfono, abrí Google Fotos y puse Emma ensalada. Y apareció automáticamente una foto de Emma con una ensalada. Y ella se dio vuelta y me dijo, para, ¿cómo que estás googleando dentro de tus fotos? Y pensé, claro, esto es algo que muchas veces las personas no saben. Y que de vuelta es, como decía Santi, una tarea que hasta hace un tiempo vos hubieses asociado como que solo un humano lo podía hacer. Escanear las fotos y ver el contenido de la foto y poner eso en palabras. Y hoy en día, gracias a inteligencia artificial, eso funciona cada vez mejor. Que de hecho, hoy a la mañana estaba corrigiendo Google Fotos, cada tanto te pregunta, ¿estas dos fotos son de la misma persona o no? Y vos cuando vas contestándole esa pregunta a Google Fotos, vos estás entrenando a la inteligencia artificial para que identifique mejor a las personas en tus fotos. Y a las personas en general, ¿no? No hay que ser inocentes. Entonces, ese es un ejemplo. Y después también hemos hablado varias veces los tres de Whoop, que es esta pulsera inteligente que utilizamos nosotros para medir la calidad de sueño, la calidad del entrenamiento. Y Whoop tiene dentro un motor que claramente utiliza inteligencia artificial para incorporar los datos de los usuarios y con eso procesar. De hecho, aprende de tus métricas personales y con eso te va haciendo diagnósticos personalizados. No hay una persona detrás de todo esto leyendo todos los días el ritmo cardíaco de Mati y mandándome la sugerencia. Hay una computadora que lo hace. Entonces, yo lo que diría con respecto a la parte personal es,
no encontré, hice la búsqueda, de hecho el otro día con Santi le hicimos de vuelta, de aplicaciones para hábitos, inteligencia artificial, y no encontré nada que valga la pena. Todo lo que encontré era 100% basura con la palabra puesta encima. Entonces, las herramientas, en general lo que nos viene pasando es que las herramientas que ya veníamos usando, que funcionan bien, están utilizando esta tecnología detrás. Y eso es lo que está funcionando de vuelta en la parte personal. Yo creo que, y esto se aplica para el trabajo y tanto para los hábitos personales. Vos decías recién, Lu, no querés tampoco pasarte a un extremo de decir, esto ni lo miro al extremo de estoy todo el día con la inteligencia artificial, y yo agregaría lo que decís, no caigo en el extremo de hago cosas porque son de inteligencia artificial. Y hay un principio que nosotros seguimos y soy fiel y lo mantengo y lo voy a defender siempre, y es el principio de que nunca tenés que optimizar algo que no deberías estar haciendo en primera instancia. Bien, entonces, yo sí tengo que pensar cómo aplicar la inteligencia artificial a mi productividad. No voy a estar pensando, y esto parece sutil, pero no es nada sutil, es bastante específico. Yo no voy a estar pensando qué cosa nueva puedo hacer con inteligencia artificial que no estaba haciendo antes, sino lo que voy a pensar es qué es lo que estoy haciendo ahora que puedo empezar a hacer con inteligencia artificial. Y la forma en la cual vos lo pensarías, si lo tuvieras que hacer, y esta sería mi recomendación, es, y esto sirve para el trabajo y sirve también para los hábitos, por eso lo traigo junto en los dos casos. En el caso, o sea, entonces vos lo que querés hacer en primera instancia para mí es siempre pensar, bueno, ¿cuáles son las cosas que sabemos? Porque obviamente tenés la inteligencia artificial en general y tenés la inteligencia artificial que tenemos los mortales, ¿no? Porque ese es el tema. O sea, hay más inteligencia artificial de la que nosotros estamos accediendo. Entonces voy a decir, bueno, la inteligencia artificial que hoy en día en las aplicaciones para el cliente final, ¿qué hay? Digamos, ¿cuáles son las actividades que yo normalmente puedo hacer? Entonces yo digo, bueno, inteligencia artificial ahora puede sugerir ideas, ¿no? Entonces puede sugerir ideas, puede escribir textos muy bien, puedes decir, a partir de una idea, puedes decirte, bueno, quiero escribir un texto o crear una estructura de un texto. Entonces, ok, sugerir ideas, escribir estructuras de un texto. ¿Puede hacer investigación de mercado? No puede. Te van a decir que puede hacerlo, pero lo hace muy, muy mal, así que no se lo recomiendo para nadie. Puede generar imágenes o videos, o incluso generar alteraciones sobre imágenes y videos. Es decir, puede decir, yo puedo darle un video y decirle, che, sacame esto, y te lo saca. Puede generar videos tuyos simulando que estás hablando, o puede reproducir tu voz. Puede buscar información en internet, eso es súper interesante, ¿no? Yo le puedo decir, como, che, búscame, hay cierto software en particular que hacen esto que lo hablamos la última vez, que es scrapping. Vos le podés decir, búscame este tipo de cosas, o cada vez que cambie esta página, tráeme esta información y pónemela en este otro lado. Puede hacer extracción de datos o desgrabaciones. Bien, si yo estoy pasando tiempo desgrabando cosas o juntando datos sobre bases de datos, yo puedo utilizar mi inteligencia artificial para que me saque eso de ahí. Y puede también generar resúmenes de información. Por ejemplo, hay una inteligencia artificial que se llama Humata, o sea, Humata, que la promesa que ellos hacen es, vos subís tus textos y nosotros te respondemos preguntas sobre un texto que vos subiste. Que es súper interesante, porque si yo tengo, por ejemplo, mis apuntes, mis notas, obviamente tiene que estar escrito de una manera que pueda leerlo la computadora, pero entonces la computadora puede agarrar, puede tomar eso y puede sacarte un resumen de lo que vos en algún momento escribiste. Entonces, yo lo que haría más que pensar es, ¿qué inteligencia artificial hay para mi productividad? Yo miraría las distintas actividades que hago y me preguntaría si estoy haciendo alguna de estas cosas. Por ejemplo, escribir textos, si estoy generando imágenes, si estoy utilizando imágenes sistemáticamente, si estoy editando video, si estoy buscando información repetidamente, si estoy trayendo información de otros lados repetidamente. Y a partir de ahí, lo encajaría las herramientas de inteligencia artificial dentro de la actividad. Y dentro de los hábitos lo que pasa es que muchos hábitos son actividades que vos haces. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me va a ayudar la inteligencia artificial a mí a, por ejemplo, entrenar mejor? Y yo te diría, qué sé yo, si usas la Whoop, quizás te va a dar recomendaciones mejores de cuánto exigirte un día o cuánto dormir. Pero en estas aplicaciones de inteligencia artificial, no tanto. Ahora, si vos decís, che, eso me lo contó Mati, que lo hizo un amigo. Si vos, por ejemplo, decís como, che, necesito hacer un resumen de mi diario para mi planificación trimestral, y bueno, resúmenes. Ese está en el checklist de cosas que la inteligencia artificial puede hacer. Le puedo dar un texto y decirle, mira, este es mi diario, resumímelo o sácame los puntos más importantes de esto. Entonces, para mí la clave es no salir a buscar cosas diferentes, sino con el checklist de las cosas que la inteligencia artificial puede hacer, probablemente verificar lo que vos estás haciendo en el día a día y empezar a meterlas ahí mechadas en tu actividad actual. Bueno, me parece súper interesante, dos cosas de lo que decía Santi. Por un lado, en lo personal y los hábitos y rituales, que me llamó mucho la atención que aparezca tan repetido. Me parece que quizá también con esta fascinación o idealización, ¿no?, de la tecnología nueva,
ahora con inteligencia artificial, en otros momentos con otras cosas. También podemos caer en como querer resolver de forma automática o con esta herramienta novedosa, aparentemente mágica, cosas que nos cuestan, ¿no? Entonces de repente voy a intentar, investigar o preguntar esto, ¿no? Como, ¿cómo puedo hacer para que esto me ayude con mis hábitos o mis rituales? Y en realidad muchas veces tenés que simplemente hacer tus hábitos y hacer tus rituales y generarte los sistemas alrededor y todo. Y podés usar estas herramientas como decía Santi recién, pero el núcleo de lo que más nos está costando o nos gustaría que sea más liviano en realidad es como lo que hay que hacer, ¿no? Y el proceso que hay que atravesar para sostener un hábito que nos cuesta o sostener una rutina que nos cuesta. Entonces caemos a veces en buscar en cosas novedosas que van surgiendo y que parecen, ¿no? Como que nos van a resolver todo. Querer resolver cosas que en realidad tenemos que hacerlas nosotros, no puede hacer ejercicio por nosotros por ahora, una herramienta. Entonces eso me parece interesante para pensar cómo estamos, ¿no? Como encarando el tema para nuestra productividad personal, que el framework que dijo Santi está buenísimo. Y después por la parte la lista que hacías de cosas que sí se pueden hacer fácilmente, ahora ya, en tus tareas, me parece que también está bueno darse cuenta de que son cosas bastante simples, pero que no hay que subestimarlas. O sea, la cantidad de tiempo que uno se puede ahorrar, que lo hemos visto, de desgrabaciones, de entrevistas, de clases, de lo que sea, es muchísimo tiempo. Entonces, no suena tan divertido, tan mágico, tan novedoso, tan revolucionario, pero en realidad aplicarlo consistentemente te va a ahorrar un montón de tiempo y puedes redireccionar ese tiempo a otras cosas. Y quizá no son herramientas tan locas, ¿no? No estoy haciendo como cosas súper mágicas, pero sí estoy aplicándolo consistentemente, de forma inteligente, en las cosas que me van a sacar de esos lugares, que no estoy haciendo nada creativo, por ejemplo, sino algo muy automatizable o delegable en estas herramientas. Y después te das cuenta que es mucho tiempo y tiene mucho impacto en tu vida, pero a veces quizá no lo hacemos o no lo pensamos porque no suena tan divertido, tan novedoso, con tanto impacto como realmente tiene. Hay una cosa que no dije en mi lista de cosas que puede hacer ChatGPT y que probablemente es donde yo creo que más impacto puede tener. Y es en la creación de código. Estoy diciendo en programación. Porque de repente ChatGPT escribe código, lo escribe muy bien y acelera muchísimo el proceso de creación de software. Y es muy loco porque la creación de software es como la ingeniería de física de antes. Entonces es como que de repente ahora la cantidad de aplicativos de software que podemos hacer es mucho, mucho más alta. Pero para la mayor parte de las personas no saben código de todas formas. Entonces no es que... Pero fíjate, es muy buen ejemplo de la potencial de ChatGPT. Si vos sabés de código, vos podés sacar código 1000 veces más rápido. Y de hecho puedes decir como, che, no me gusta esto, modifícame el otro. Ahora, vos, persona que no sabe de código, podés pensar como, ahora voy a hacer mi programa y no lo vas a hacer. Porque ChatGPT te va a hacer, no vas a saber qué preguntarle, te va a dar una respuesta, no vas a saber qué mejorarle. Entonces, sí, si no funciona no vas a saber cómo corregirlo y quizás termines gastando hasta más tiempo en tratar de hacerlo vos solo que lo que hubieses gastado. O sea, hubiese sido más inteligente buscar a alguien que te ayude que hacer toda esa vuelta. Que de vuelta no es algo que empiece a pasar ahora con la inteligencia artificial, es algo que viene pasando hace mucho, que a veces las personas, por querer apoyarnos en nuevos recursos que hay disponibles y que hacen que sea más fácil hacerlo yo solo, nos metemos en vueltas que son muy largas y complejas para cosas que se podrían resolver de otra manera. Había pensado algo para decir, pero se me fue. ¿Te olvidaste? Sí, no, se me perdón. fue. No pasa nada. No, sí me parece interesante como... Perdón, ahí volvió. Sí. No, iba a decir, una cosa que me parece que es importante de todo esto es ver cómo siempre hay una base filosófica en el uso de la tecnología. Y lo que iba a decir es, tipo, ¿cuánto cambió cómo se hace ejercicio el hecho de que existan las computadoras? Y no tanto, ¿no? O sea, no sé, estoy pensando si uno busca cómo entrenaba a Arnold Schwarzenegger cuando estaba preparándose, hay muchas cosas que él hacía en ese momento que ahora siguen estando. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otras áreas alrededor del ejercicio donde las computadoras sí eran útiles y que entraron a intervenir. Entonces, ninguna computadora está levantando kettlebell por otras personas, pero, por ejemplo, las computadoras sí aceleraron la investigación científica, el procesamiento de datos, que sí permitió optimizar la forma en la que la gente hace ejercicio. Sí, claro, que es como, o sea, de hecho, estoy pensando, el aparato tecnológico de ejercicio más potente es uno que funciona con imanes de resistencia y que te va calculando y va trabajando sobre tu rendimiento anterior para darte como la resistencia justa, pero no, o sea, muchas veces lo que sí que impacta, que yo creo que ChatGPT sí va a tener un rol en eso, es en la democratización de la información. No, porque otra de las aplicaciones que tiene inteligencia artificial que nosotros no usamos es para la generación de vacunas o ese tipo de pruebas de laboratorio
que sí ahorra muchísimo tiempo. Igual necesitas tener un científico profesional, etcétera. Lo que pasa es que antes vos hacías todas las combinaciones manualmente y ahora te tira toda una serie de combinaciones y busca los patrones por vos y vos después lo chequeás, lo cual es 1000 veces menos trabajo. Claro, entonces creo que es interesante pensar en, de vuelta, a lo largo de la historia. Para mí es muy interesante, por ejemplo, pensar en las redes sociales como una tecnología que la mayoría de los que estamos viviendo esto lo vivimos hace poco, una revolución similar, ¿no? Algo que apareció, que todo el mundo estaba de acuerdo en que esto va a cambiar todo, que cambió todo. Si yo miro las redes sociales, era una herramienta con grandes ventajas y potenciales peligros. Los potenciales peligros, si bien hoy en día creo que son conocidos por el grueso de las personas, al comienzo lo hablaban solo el grupo de nicho de gente que entendía el tema, pensando principalmente, por ejemplo, en el peligro de la burbuja, ¿no? Que la red te empiece a reforzar tus opiniones y no aprendas cosas nuevas porque la red todo el tiempo te da más de lo que a vos ya te interesa. Entonces no expandís tus horizontes. Eso había una charla TED en 2017 que hablaba de eso. O sea, hoy en día, con las elecciones en Estados Unidos y un montón de cosas, se empezó a hablar más, pero estaba ya lejos hace tiempo. Uno de los riesgos que hay con inteligencia artificial es por ejemplo, confiar solo en la respuesta de la inteligencia artificial y no chequearla. Porque como dijimos, se puede equivocar, puede alucinar. Entonces, y otro de los riesgos que hay es que está limitada por la persona que está enfrente dándole las instrucciones. Entonces, si yo entiendo esos riesgos y entiendo la dinámica, entiendo que para muchos de los roles que tienen los hábitos personales, la inteligencia artificial no va a entrar. Porque no me puede escribir el diario por mí, porque la gracia de escribir el diario no es tener un texto escrito, es el proceso de introspección que hay detrás del Claro, diario. pero por ejemplo, si vos dijeras, che, es más fácil grabarme hablando, ahora sí hay inteligencia artificial que es muy buena desgrabando video. Desgrabándote. Entonces Exacto. vos podrías grabarte en video y decirle automáticamente desgrabame y cargar los textos o que te corrija los Ahí textos. está. Exacto. Eso iba a decir. Entonces, hay que entender para qué hago la conducta y a partir de ahí ver si estas herramientas me sirven o no. Pero siempre el entender la tecnología va de vuelta a ser un punto fundamental. Sí, por ahí volviendo a los miedos, ¿no? Y a la parte esta de los profesionales, de bueno, qué profesiones van a desaparecer, o si soy profesional, ofrezco mis servicios, un cierto trabajo, cómo esto me afecta. La pauta, que recién la dijeron varias veces, que me parece clave, es la de tenés que saber de algo, ¿no? Buenísimo que puedas generarte textos. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer los profesionales que escriben o los copies. Quiere decir que si vos sabés de copy, sabés de escritura, de redacción, podés sacarle muchísimo más provecho que alguien que no sepa o alguien que sepa y no lo use, ¿no? Entonces como que esa combinación de tenés que saber de algo así como tenés que saber de algo para poder delegarlo bien en otro ser humano, no en una máquina. Creo que la pauta esa como que está buena tenerla en cuenta porque si sabes de algo vas a poder aprovecharlo y vas a poder direccionar esas herramientas a lo que tenga impacto y no cometer errores. Hay 2 puntos más para charlar que los tiro y ustedes me contarán. Primero, muchas preguntas también sobre como no de miedo, sino de cómo usarlo correctamente, ¿no? Como qué le pregunto, cómo hago para sacarle provecho, cómo hago que vamos a hablar de esto en detalle en la masterclass, seguramente, pero algunos consejos quizá puntuales de cómo cometer los errores más habituales y cómo evitar cometer los errores más habituales y cómo sacarle provecho realmente de forma práctica, ¿no? A estas herramientas. Por un lado eso como en el cómo lo uso correctamente y la otra cara que es cómo evito los errores más habituales. Creo que hay porque de vuelta acá tenemos como la cuestión de qué es inteligencia artificial en términos amplios, ¿no? Yo creo que la mayor parte de las preguntas van referidas a cómo hablo puntualmente con ChatGPT, que es la que aplicación, es la que están usando todos ahora. etcétera. Y creo que, la verdad es que es muy interesante porque si lo pensamos, ChatGPT como el chat tiene un par de meses, no está hace muchos meses dando vueltas. Entonces no es que hay gente que lo viene probando hace años y dice, estas son las guías prácticas o las mejores prácticas de tal cosa. Sin embargo, gracias a Internet y es las cosas hermosas de la tecnología, hay un montón de personas que han ido muy rápidamente haciendo muchísima experimentación sobre qué funciona, qué no funciona, etc. Yo creo que podemos enfocarnos quizás en cómo encarar mejor esta idea. Un concepto que para mí está bueno como más general y después sí, tengo un par de ideas de cómo Mati, yo puedo compartirla y después Mati la discutimos un poquito. Creo que una idea general es, primero que nada, no trates de que ChatGPT piense por vos. Eso creo que es un principio que funciona bastante en general. Bien, escuchaba a alguien que decía que pedir cosas a ChatGPT es como, ser bueno pidiéndole cosas a ChatGPT es como ser bueno delegando.
Si nosotros somos, por ejemplo, si yo quiero delegar a una tarea en alguien y le doy una descripción súper genérica de lo que quiero, la persona probablemente va a hacer un trabajo bastante inespecífico y realmente que no va a funcionar muy bien. Entonces nosotros lo que queremos hacer con ChatGPT es una herramienta que es excelente haciendo cosas. Nosotros tenemos que ser lo más específicos posibles a la hora de decirles qué necesitamos. Bien, una serie de pautas que funcionan muy bien para preguntarles, y no nos vamos a meter en super ejemplos, en la clase vamos a tener más ejemplos puntuales y obviamente nos vamos a meter mucho más en detalle en cómo es esto de pensar dónde entran los procesos, porque también está la gran pregunta de cómo entra la inteligencia artificial en la parte estratégica y cómo aprovecharla estratégicamente, que eso lo vamos a ver de vuelta en la clase. Una cosa, estas son todas buenas prácticas que hacen a que tu pregunta sea específica. Entonces, cuando nosotros pensamos, lo primero que queremos hacer siempre es darle contexto a la inteligencia artificial. Entonces, las personas lo suelen hacer diciéndole a ChatGPT, actúa como o simula que sos tal. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero que ChatGPT, de hecho hay personas que hacen pruebas, ¿no? Te dicen, Simula que sos mi padre y me aceptas. te quiero, gracias. No, pero de repente yo digo, si yo le digo a ChatGPT, y hemos visto ejemplos que tenían resultados medio mixtos, pero si yo le digo, por ejemplo, actúa como una cosa, no sé, por ejemplo, actúa como un consultor de recursos humanos y dame ideas para tal cosa, y después le digo, actúa como un gerente de marketing y dame ideas para esta cosa, las respuestas son diferentes. Entonces, lo primero que queremos hacer es siempre decirle, actúa como tal cosa. A partir de ahí, lo que vamos a poner siempre es cuál es la tarea que queremos que haga, ¿no? Pero tiene que ser muy específico. Le decimos, escribí 10 cosas que tal cosa, ¿no? Por ejemplo, escríbeme 10 ideas para títulos de, no sé, un post de Instagram, ¿no? Tiene que ser algo que sea bastante específico a partir de ahí. En general, es una buena idea dentro de eso darle también un poquito de especificidad a la instrucción. Por ejemplo, si nosotros queremos títulos, está bueno decirle la cantidad de títulos. Si queremos que escriba un texto, queremos escribir la cantidad de palabras que queremos que tenga ese texto. Por ejemplo, ChatGPT va a tender a dar respuestas más cortas por default, si no lo aclaramos. Entonces, si yo quiero tener 200 palabras, 300 palabras, generalmente eso va a ayudar a que me dé una mejor respuesta. Además, queremos que ser muy explícitos en el formato en el cual queremos que nos lo dé. Dato sorprendente para mucha gente, ChatGPT hace tablas, como tablas de Excel. Si vos se las pediste, las puede hacer. O te las puede dar en formato, te puede hacer listas en bullets, etc. Entonces yo le voy a decir, mira, quiero que me hagas una lista de, por ejemplo, supongamos que yo quiero, no sé, hablar de los beneficios de la inteligencia artificial. Yo le puedo decir, bueno, actúa como un consultor en tecnología y puntualmente en inteligencia artificial para empresas. Y quiero que me des una lista de los 5 principales beneficios que puede tener para utilizar la inteligencia artificial en una empresa. Quiero que le escribas en bullets con un máximo, no sé, en 5 párrafos diferentes con un máximo de 30 palabras por párrafo, ¿no? Entonces le pedís eso que es súper específico. Y además, obviamente, querés darle, si podés, muchas veces como los pasos o instrucciones adicionales. Bien, estos son 2 pasos extra. Creo que esto es lo principal. 2 pasos extra son, vos podés decirle, quiero que hagas esto y después esto, y llevarlo ahí. Y además de eso, podés darle, ¿qué fue lo otro que dije? Se me fue. Dije, darle los pasos y darle ejemplos. Bien, y si tenés ejemplos, para mostrarle tenés eso. Un extra, sé que estoy cubriendo muchísimo terreno rápido, así que le voy a rebotar a Mati para que lo retome después. Un extra es que vos podés trabajar con ChatGPT haciendo que vayas retomando los puntos anteriores. Y esto es clave, porque muchas veces nosotros queremos que nos dé todo en una sola respuesta con una sola pregunta. Pero, por ejemplo, yo puedo agarrar, supongamos que yo quiero que ChatGPT me dé la estructura de una charla. Yo puedo decirle, haceme un outline de una charla de tanto tiempo, tal cosa, tal cosa, tal cosa, con todo lo que dije recién. Él te tira y después decir, bueno, explícame mejor, o en un texto de tanto tiempo, el primer punto. Entonces vas haciendo que vas retomando. Puedes, por ejemplo, esto lo hice hoy a la tarde. Le estaba ayudando a Mari con una charla y estábamos buscando información sobre unas estadísticas de un tratamiento de un tipo de enfermedad en particular. Entonces le dije, bueno, tenemos estos estudios. Le dije, bueno, ¿me podés dar citados los estudios que utilizaste? Porque de vuelta siempre querés verificar la información que te da, porque te puede inventar información. Entonces le pedimos que nos dé la cita, le pedimos el formato en que queríamos la cita, nos dio la cita y nosotros podemos ir y verificar ese estudio, verificar que efectivamente existe, que efectivamente dice lo que ChatGPT nos había dicho. Pero creo que el principio general es, cuando te sientas a preguntarle, querés tener una estructura estándar. Y algo que, perdón, esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir ahora. Algo que también está bastante bueno es
tener tu propia biblioteca de preguntas como formatos. Entonces, por ejemplo, porque preguntar bien, o sea, ahora hay un valor en saber preguntar, así como hay un valor en googlear bien. Sí, que es el equivalente a saber, no sé, tener tu biblioteca de fórmulas para utilizar Google Sheets, ¿no? O sea, si nunca nadie dudó de que es un activo para una empresa tener, por ejemplo, una planilla correctamente estructurada, ¿no? Si yo tengo una planilla que está bien estructurada, que la información está bien ordenada, que las fórmulas funcionan bien, que los datos se toman de un lugar y se llevan para el otro lado, que los gráficos me dan información relevante en poco tiempo, eso es un activo para la empresa, porque son instrucciones claras para un programa. Es lo mismo que Santi está diciendo ahora. Si yo tengo el conjunto de... Es más, diría, es lo mismo, pero más valioso todavía, porque es una herramienta que es más potente, pero que al mismo tiempo es como más inestable, ¿no? Una palabra más, una palabra menos cambia la respuesta de cualquiera de estas máquinas que procesan con lenguaje natural. Entonces, si yo doy instrucciones incorrectas, voy a obtener respuesta incorrecta. Cuando encuentro la combinación justa de frases, bueno, ahí de repente tengo un activo porque yo sistemáticamente puedo lograr que esta computadora me dé a mí mejor información que la que le está dando al resto de las personas. Buenísimo. Me parece que son consejos súper prácticos, súper aplicables. ¿Ibas a decir algo más? Sí, no, es que pensé que Santi iba a seguir. Ah, no, listo. Santi ya tiró toda la... Me voy. Tiró hizo toda la ametralladora. carne en el asador y... No, iba a decir 3 cositas para sumar a esto. Una, que es medio que viene de lo que Santi dijo recién, es o sea, en términos técnicos, input afecta el output, ¿sí? Es decir, lo que yo le doy a la máquina afecta lo que la máquina me devuelve a mí. Y en ese sentido, la inteligencia artificial es un espejo, ¿sí? Si hay una persona muy hábil usándola, obtiene mejores resultados. Una persona no tan hábil obtiene resultados. Y eso es importante entenderlo para que no nos caiga, y esto yo sí creo que es un riesgo de la inteligencia artificial, que no se convierta en una muleta, ¿no? Que no se convierta en algo... Si yo dejo de, por ejemplo, pensar ideas creativas para contenido para redes, y voy a usar este ejemplo porque es como el ejemplo que todo el mundo está usando de inteligencia artificial ahora, quizás durante 2-3 semanas, cuando yo soy el único de mi nicho que está usando inteligencia artificial, voy a ser un genio, porque saco todo con poco trabajo. Pero, lo dijimos en el episodio pasado, de vuelta, mismo input trae el mismo output. Si tengo muchas personas haciendo la misma pregunta, recibiendo la misma respuesta, lo que va a pasar es que todas esas personas van a empezar a decir lo mismo. Y me voy a convertir en un negocio, una vez más, genérico, comoditizado, que no se diferencia. Entonces, si yo dejo de entrenar el músculo de cómo esto puede ser mejor, qué otro ángulo le puedo hacer, entonces dejo de usarlo para acelerar el trabajo y lo convierto en quiero que me reemplace, algo que no debería reemplazarme me va a reemplazar porque yo voy a atrofiar un poco ese músculo. Entonces, yo creo que sí es una recomendación para mí importante el no utilizar respuestas genéricas, no tomar lo que te da el chat y usarlo control-C, control-V, porque si estás haciendo eso, vos lo que estás diciendo y lo que estás haciendo es, este chat claramente me reemplaza. Y cuando uno se toma ese momento de, estos títulos están bien, pero ¿cómo podrían estar mejor? Ahí es donde das el salto. Y sistemáticamente, probablemente lo veamos con algunos ejemplos en la clase, pero sistemáticamente cuando yo comparo el resultado de yo seguir trabajando sobre una base con lo que estaba originalmente, hay mucha diferencia, ¿sí? Es decir, son esas cositas que te mueven el resultado de 5 a 10, ¿no? En términos de lo que obtenés. Y después, una cosa que también creo que es importante es recordar esto de, o sea, si bien ChatGPT es lo que más se escucha y está bueno usarlo porque efectivamente es una herramienta muy práctica, la utilización de inteligencia artificial en la optimización de procesos de trabajo no se limita a eso. Si nosotros, de hecho, con el tema de las transcripciones, que Santi lo mencionó hace un rato, nosotros utilizando una de esas herramientas, yo creo que la última semana nos debemos haber ahorrado $100 y, no sé, 15, 20 horas de trabajo del equipo, y no era con ChatGPT, ¿sí? Y yo la semana pasada estuve ahí experimentando con cómo procesar información rápida y no era ChatGPT. Que esa era perdón que te interrumpa, esa era la última pregunta que tenía para traerles, que era, bueno, todo el mundo está hablando de esta herramienta puntual, pero ¿qué otras herramientas hay o cómo pensarlo, ¿no? Y no encasillarse en la misma, y cómo filtrar también cuando ya tengo claro qué estoy buscando y voy a hacer la búsqueda de herramientas, cómo hago para filtrar y para elegir una buena herramienta sin cerrarme a que ChatGPT es la única. Sí, hay un montón de herramientas. Por ejemplo, así como está ChatGPT para la parte del procesamiento del lenguaje, OpenAI, que es la empresa, también tiene otra que es DALL-E 2, que es de generación de imágenes. Y es re interesante, por ejemplo, si uno entra a buscar cómo
a la par de DALL-E 2 hay un montón más. Hay una que se llama Midjourney, hay otra que se llama Image, hay otra que se llama Stable Diffusion. Creo que hay no sé cuántas. Y para el mismo prompt dan imágenes muy diferentes entre sí. Entonces, creo que... O sea, haciendo prompt el textito que le claro, ingresas. perdón, claro, ahí está, gracias. Para Santi. que te responda. Claro, el prompt es tipo la instrucción que vos le das a la computadora. Entonces, yo creo que depende, por ejemplo, a nosotros para el tema de transcripciones de script está funcionando súper bien. Creo que es una de las... Para mí es una herramienta bastante recomendable en términos de que ya, de vuelta, es una empresa que ya tenía trayectoria, que ya venía usando esto y que ahora como que simplemente subió de nivel. Las herramientas de Google, muchas utilizan inteligencia artificial. En general, lo que a nosotros nos funciona, que es un poco lo que trabajamos siempre en las mentorías, en el bootcamp de negocios de servicios, lo hicimos el año pasado, cuando tenemos que optimizar los procesos de las personas, es simplemente primero sentarnos con la persona, por lo que vos decías hace un rato, no limitarte por la herramienta que tenés pensada, sino tirar al costado todas esas herramientas, sentarnos con la persona y decir, bueno, ¿cuál es tu flujo de trabajo hoy en día? Lo dibujamos. Y a partir de ahí, para cada una de las partes de ese flujo de trabajo, empezamos a buscar cuál es la mejor herramienta para esta persona en esta situación. Porque muchas veces, o sea, no sé, venía pasando ya con el tema de agendas. No, hay 250 aplicaciones diferentes para reserva de turnos. ¿Cuál es la correcta? Si es You Can Book Me, Calendly, Reserva o no sé cuántas más que hay dando vueltas. Depende mucho del caso de uso de la persona. Entonces, no quiero dar mala respuesta, pero probablemente si vos ya sabes que esto es parte de tu flujo de trabajo, buscar la herramienta entendiendo lo específico de tu flujo de trabajo y ver si esto se va a integrar de forma natural o no, es el motivo con el cual yo elegiría entre las diferentes herramientas que hay. Creo que lo que dice Mati va a un punto clave y es, elegir software en general es muy difícil. Sí. Esta semana estaba en una de las mentorías, la semana pasada estaba trabajando en una mentoría y una persona dijo como, ¿qué me recomendás en términos de software sería como de plataformas de e-learning, ¿no? Que tenés un montón. O sea, nosotros, para los que quieren saber, nosotros usamos LearnDash, pero vos tenés Kajabi, tenés TiendApp. Hay un montón, literalmente cientos de miles. Lo mismo que software de protección de contenido, como lo mismo de lo que se conoce como ERPs, software contables. Hay literalmente... Los CRMs. Los CRMs, claro. Hay decenas. Entonces yo le decía, y hemos enfrentado con clientes estos desafíos hace años, de cómo lo elijo. Y un gran error que la gente comete con software, que yo creo que la gente comete con inteligencia artificial, es la gente ve qué hace, ¿no? Va a ver los software y dice como, ¿qué hace este software? Y ven todo lo que hacen y dicen, bueno, ¿cuál hace más? Y muchas veces el mejor approach que nosotros hemos encontrado es el contrario. Es, vos fíjate qué vos necesitas. Y este es un paso a paso específico. Bien. Vos fíjate qué vos necesitas del software. Escribilo, pasate en limpio. ¿Cuáles son las funcionalidades que necesito? ¿Cuáles son las integraciones? Porque eso depende mucho. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en inteligencia artificial y quizás, bueno, Notion tiene su propia inteligencia artificial, la aplicación de notas. Pero, por ejemplo, yo digo, bueno, si estoy haciendo una inteligencia artificial y yo utilizo mucho Kindle, quizás quiero una que se integre con Kindle, o se integre con Evernote, o se integre con Gmail, pero si usa Outlook, voy a usar otra. Entonces, vos escribís cuáles son las integraciones, cuáles son las funcionalidades que vos necesitas. Y cuando digo funcionalidades me refiero a qué necesitas que haga. Lo que sí o sí necesitas que haga, Claro. más allá de que después tenga otras que estén buenas. Pero Claro, lo, de que, hecho- lo que es no negociable para tu uso. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, mi consejo sería, anda a Google y vamos a ver qué dice la gente. Y fíjate, decir, bueno, top 5 aplicaciones de tal actividad o nombre genérico que engloba el tipo de software que vos estás buscando. Puede ser ERP, software de estandarización de procesos, software de scrapping, que era lo que yo decía recién, eso de ir a buscar. Busca los top 5, abrite 3 o 4. Bien, abrite 3 o 4 top 5 y fíjate cuál sale más seguido. La que genera, si hay una que está en los 4 tops, generalmente, o las 2 o 3 que van a aparecer en los 4 tops, son como las empresas líderes. Eso no significa que son las mejores en algo súper específico, ¿no? Porque sí, como está esta que en realidad viene remontando porque es la más avanzada en esto, lo otro. Generalmente las que salen en común son las que ya están establecidas. Son las empresas que generalmente vienen, tienen el track record, son la Coca-Cola de la industria que vos estás haciendo. Es la que, es la mejor gaseosa Coca-Cola, no sé, pero es la gaseosa que todos conocemos y es buena. Entonces, lo que haces a partir de ahí es, buscas ese software, ves la lista de características y te fijas, ¿cuál de estas principales tiene lo que yo necesito? Y probablemente si vos elegís la que tiene todo eso y de estas principales, estás eligiendo un buen software. Entonces, nosotros lo hacemos generalmente así. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando
ahora no voy a decir el nombre porque es un proyecto medio secreto que tenemos, pero hay un software que estábamos probando y medio que el análisis fue de ese lado. Porque vos te pones a ver todas las cosas que el software hace y dice, y tengo además esta cosa que te manda un saludo a la mañana y te hace acordar del cumpleaños de tu primo y decís, no, la verdad es que está re interesante. Y de repente te haces un lío comparando opciones, cuando en realidad lo que tenés que decir es, espera, yo quiero que haga esto. ¿Lo hace? Sí. ¿Es una empresa confiable? Y esto es importante. ¿Es una empresa confiable que tiene un track record confiable? Sí. Listo, ya está. Entonces probablemente lo que te hace eso es sacarte de la idea de que el software va a solucionar tus problemas, ponerte en manos de un software confiable y a partir de eso vos pensar, bueno, realmente lo que va a hacer la diferencia es la aplicación que vos tengas. Tengo un ejemplo acá de ChatGPT que hice recién igual, antes de que cerramos lo que otro, solo como para hablar. Viene bien como cierra. ¿Viene bien? ¿Lo puedo ver ahora? Sí. Dale. Sí. Un punto importante, ¿no? Hablamos de ChatGPT y todo eso, ¿no? Y le pregunté a ChatGPT con una muy mala instrucción. Y le dije, ChatGPT, dame ideas de cómo tener un podcast exitoso, ¿no? Porque hay muchos consultores que dicen, hey, ahora podemos ir y preguntarle a ChatGPT qué va a pasar con mi trabajo, ¿no? Entonces dije, bueno, si yo fuera un consultor de marketing y vendiera cursos de podcast y viene ChatGPT, ¿me puedo sacar mi trabajo? Bueno, le pregunté, ChatGPT, dame ideas de cómo tener mi podcast exitoso. Y me dio una lista de ideas, ¿no? Idea 1, encuentra tu nicho. Identifica un tema específico que te apasione y en el que tengas experiencia o conocimientos. De esta forma podrás ofrecer contenido valioso y único que atraiga a tu audiencia. Bien. 2. Planifica tu contenido. Crea un calendario de temas y episodios que te permita mantener una programación regular y consistente. Asegúrate de investigar y preparar bien cada tema antes de grabar. Gracias. Cuida la calidad del sonido. Punto 3. El audio es la esencia de un podcast, por lo que es fundamental que cuentes con un equipo de grabación de calidad y un espacio adecuado y silencioso para grabar. 4. Sea auténtico y natural. Habla con tu audiencia como si estuvieras teniendo una conversación real con ellos. Sé tú mismo y muestra tu personalidad y estilo en cada episodio. 5. Promociona tu podcast. Básicamente, utilizar las redes sociales y publicitate. Colabora con otros podcasters. Bien, ahora, fíjense, y hay una más que es, escucha a tu audiencia. Presta atención a los comentarios y sugerencias de tu audiencia para mejorar tu podcast y ofrecerles el contenido que realmente les interesa. Ahora, fíjense qué interesante esto, porque es un muy buen ejemplo. Fíjense cómo esto es algo que yo lo puedo googlear. Si ustedes van a Google y escriben Sí, ¿cómo tener un podcast exitoso y abren prácticamente cualquier artículo que ustedes se encuentren, van a ver cómo la respuesta es la misma. Entonces, nosotros en el episodio anterior decíamos con Mati, a vos como consultor, ChatGPT no te va a reemplazar así como no reemplaza a Google tu trabajo. Y fíjense cómo es cierto, es absolutamente genérico. Y si ustedes buscan en ChatGPT, con Mati lo hicimos y pusimos, por ejemplo, dame ideas para promocionar un producto. Y dice, envía correos a personas que tengan tu audiencia. Ten un buen producto y promocionalo. Claro, tiene un buen producto. Ahora, nosotros lo hemos visto, personas que saben de estos temas, repreguntar y repreguntar, y en cuartas o quintas preguntas sacar cosas muy buenas. Pero en cuartas o quintas preguntas sabiendo qué preguntar. Entonces, fíjense cómo está buenísimo. Es muy loco que yo pueda agarrar un software cualquiera y le escriba lo que quiero y me dé una respuesta aceptable. Pero fíjense cómo está. O sea, cualquier consultor de podcast decente me tendría que dar algo ampliamente superior a esto. Muy superior a eso. Bueno, y de hecho, una cosa, es interesante esto para mí la idea del espejo, ¿no? Con estas herramientas, que de vuelta pasa con ChatGPT, pero pasa también con estas herramientas que yo mencionaba recién de generación de imágenes. Alguien que tiene una mente visual, que entiende que está buscando generar, que puede poner en palabras como estoy tratando de generar algo que se vea de esta forma, que conecte con este estilo, que tenga estas proporciones, no sé. Alguien que pueda poner eso en palabras, que tenga las palabras adentro, va a poder sacar una... Me gustó la idea y quizás esto es lo que habla, ¿no? De lo loco de esta tecnología. Es como que está en un punto medio entre la automatización vieja, porque es una computadora, y delegar, ¿no? Un buen líder saca una buena actuación, digamos, de su equipo. Alguien que sabe manejar esto sabe sacar una buena performance de la inteligencia artificial, ¿no? Sabe cómo preguntarle, sabe cómo hablarle, y a partir de ahí se genera eso. Pero si yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo preguntar, lo que voy a obtener son respuestas genéricas que de vuelta no son, y esto es lo que a nosotros nos importa, no van a ser una ventaja competitiva real. Porque tu amenaza no es, o sea, para un negocio de servicios, por ejemplo, tu amenaza no es el chat. Tu amenaza es una persona que tiene el chat y encima está haciendo un buen trabajo. Contra ellos es que se da la batalla, digamos. Entonces, si yo tengo eso presente, no me voy a obsesionar con cómo está respondiendo el chat, más que en el proceso de cómo yo voy a utilizar este chat dentro de este contexto que va a subir de nivel. ¿Sí? De vuelta, no sé, voy a dar el último mal ejemplo del día.
pero en las ligas deportivas no es que se dejó de, no sé, no es que ahora los robots ganan los partidos de fútbol. Pero sí hay equipos que utilizan la tecnología mejor que otros para, por ejemplo, analizar las métricas, analizar el comportamiento, planificar los recursos de la organización, ser más eficiente en cómo se gestiona el dinero. Y aunque no haya ni un robot en la cancha jugando, esas organizaciones tienen una ventaja. Entonces, si traemos esto como a nuestro día a día, sí de vuelta podemos ponerlo como una armadura. Tengo una pregunta yo para terminar, que es para Sí. Lu. Y es, ¿te sirvió este episodio a vos? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Sí. De hecho, me estaba acordando recién. Me estaba acordando. O sea, es gracioso porque me sirvió un montón y a la vez siento que, bueno, para los oyentes frecuentes del podcast ya saben que somos así, pero siempre llegamos como al mismo espectro de conclusiones y es, en realidad depende de cada uno y hay que hacer el laburo, ¿no? Hay que sentarse a trabajar. Hay que sentarse a trabajar. Y me acordé de una de las preguntas, no se repitió, por eso no la traje, pero una persona puso, que me causó gracia, en las preguntas puso, inteligencia artificial, ¿es realmente inteligencia o es realmente inteligente o algo así? Y después de esta conversación me acordé de esa pregunta y me quedé pensando en, está buena el planteo, porque en realidad la conclusión de todo esto es que sí, pero claramente depende de que, o sea, si vos lo usás de manera inteligente, vos haces las cosas como profesional, como emprendedor, como persona que quiere ser más productiva, de forma más inteligente, esa inteligencia, esa herramienta va a ser más inteligente, ¿no? En la medida en la que uno lo use de forma más inteligente, pero al final del día la pelota siempre queda en nuestras manos. Entonces eso me parece súper valioso también para romper con estas ideas de idealización, de miedos, y me llevo todo eso, que está bueno, y me parece a mí una buena conclusión porque es más incómoda, porque depende más de nosotros. Y ahora, por ejemplo, a mí me interpela, y espero que a muchas personas que están escuchando las interpele también, a ponerme, ¿no? A meterme un poco más en tema, a aprender un poco más, a ir a la masterclass para aprender de Santi y de Mati estas cosas, pero tiene su lado lindo de que al final del día el provecho que le pueda sacar depende de mí. Entonces, como que es más incómodo, pero es más esperanzador también. Creo que el llamado final es, vayan a la masterclass, ahí vamos a estar hablando de un tema que para nosotros es súper interesante y es dentro de todo esto cómo hacemos para aprovechar estratégicamente, ¿no? Porque hablamos un poquito, respondimos las preguntas, vimos algunas limitaciones, el poder que tiene, pero hay modelos mentales estratégicos que podemos utilizar para interpretar mejor cómo incorporar la inteligencia artificial a nuestro negocio de servicios puntualmente y mucho más si es un negocio de servicios basado en tu conocimiento, que podemos de vuelta, puedes recuperar la mitad de tu semana o más con herramientas fácilmente aplicables y de bajo costo. Pues obviamente si no quieres contratar personas, puedes ahorrarte eso también, porque es parte de lo que podemos hacer. Bien, multiplicarte, tener un negocio de servicios que al final del día te permita tener más tiempo libre. De eso se trata la clase que vamos a estar dando en estos días. Vayan a instagram.com/superaditos para enterarse de todas las novedades. Si están en nuestra lista de mails, se van a enterar de todas maneras. Solo como un dato extra, algo que, y como para cerrar, hay una empresa que yo sé que vos, Mati, estás al tanto, vos, Lu, quizás no tanto porque no sos tan techie como nosotros. Hay una empresa que se llama Neuralink, que es de Elon Musk. Y básicamente lo que están haciendo es están desarrollando chips para insertar en el cerebro a las personas. Lo cual suena bastante terrorífico si nunca lo Sí. escuchaste antes. Es una de las cosas que genera miedo. Claro, exactamente. Pero una de las cosas que me acuerdo de escuchar a Elon Musk hablando de eso, él hablaba de que en realidad era como que lo que iba a hacer eso era como que vos ibas a poder acceder desde tu cerebro directamente a internet. No como vos directamente ibas a poder, en vez de ir a googlearlo, es como que es como una interfaz directa entre tu cerebro e internet sin necesidad del celular. Y yo pensando en estas cosas pienso como, qué loco es pensar que de repente vos Neuralink está en desarrollo y van avanzando y tienen todo un tema de testeos en animales y toda esa cuestión, pero que si eventualmente eso va avanzando, y hablando de lo que se llama de competitividad, eventualmente lo que va a pasar es que va a haber personas que van a tener inteligencia artificial en su cerebro, entonces van a poder generar textos, palabras, frases, historias, recordar datos, sacar información. Porque antes era buscar información. Era como que yo automáticamente estaba hablando con vos y me decías como, che, ¿cuál es el 72avo, no sé, dígito de pi? Y yo lo iba a poder, o sea, así como lo puedo googlear, te lo iba a poder decir googleándolo en mi mente de alguna manera. Sé que mi comprensión de este tema es limitado, Sí. pero ahora en realidad tenés como inteligencia artificial generativa, que es lo que es ChatGPT, es decir, que tiene la capacidad de generar contenido. Entonces vos vas a poder acceder. Entonces vos pensás, vos vas a ser un consultor y vas a estar compitiendo quizás con alguien, que es lo que dice Mati, que va a poder hacer la misma consultoría que vos, consultando ChatGPT en su cerebro, que va a ser mucho mejor ChatGPT que el que tenemos ahora.
Entonces fíjense como que lo que vamos a tener no es con una inteligencia artificial que va a matar a los hombres. Quizás sí, alguna inteligencia artificial va a, no sé, tomar control de las bombas nucleares y se lo va a hacer explotar, no tengo idea. Pero en el plano de la gente normal, lo que vas a tener es probablemente personas que van a ser como que van a tener como un brazo biónico. Es decir, voy a competir a esta carrera con mis piernas biónicas, que va a ser tu cerebro biónico que va 1000 veces más rápido. Es solamente pensar en futuro, pero me parece muy divertido. Y yo creo que es interesante de vuelta esto de ser parte de la conversación y ser parte de los usuarios en términos de, no sé, por ejemplo, existen drogas para aumentar la performance en partidos, ¿no? Que hablando de cómo la tecnología sí puede impactar en performance. Y algunas de esas drogas pasaron a estar aceptadas como, ok, esto está bien, y hay algunas que están prohibidas y no se pueden utilizar. Porque la humanidad, yo soy muy optimista, y soy una persona que en general tiene fe en la humanidad y su capacidad de evolucionar con el tiempo. La humanidad tiende a estar atenta como a los posibles peligros, ¿no? O sea, si yo estoy preocupado por si esto es sano o no es sano, si esto es peligroso o no es peligroso, hay otras personas preocupadas por si esto es sano o no es sano, si es peligroso o no es peligroso. Entonces también creo que una ventaja de participar de todas estas cosas es que si yo no lo entiendo y simplemente me pasa por arriba, es como que me siento a merced de. Pero cuando yo lo entiendo, empiezo también a entender qué rol de protagonismo, qué nivel de protagonismo podemos tener. Y sigue siendo cierto que las personas votamos con nuestro bolsillo, votamos con nuestra atención, votamos con nuestro tiempo, ¿no? Si todos usamos ChatGPT, eso habla a favor de ChatGPT. Si nadie usa ChatGPT, eso habla también. Si todos usamos las redes sociales, habla de las redes sociales. Si yo desinstalo las redes sociales, eso ya no tiene poder sobre mí directamente, ¿no? Entonces, de vuelta, ser participantes activos creo que es un punto súper importante. Y yo creo que de vuelta, es una de estas cosas como las redes sociales, las computadoras, son ese tipo de tecnologías que cuando aparecen, la pregunta no es si nos van a impactar o no, sino si nosotros somos los que eligen cómo nos impactan o si simplemente nos agarran de costado sin que nos demos cuenta y nos desubican. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en el episodio de hoy. Vamos a cerrar, no tengo ningún comentario extra sobre el futuro. Tengo un montón, pero no los voy a dar ahora. Esperamos que les haya servido. Los esperamos de vuelta en estos días para nuestra masterclass. Tenemos un par de regalitos extras y cosas muy divertidas ahí para compartir con Mati. De vuelta, nosotros utilizamos, este es un dato que lo vamos a compartir en la clase, pero utilizamos por primera vez un chat generativo de inteligencia artificial en abril de 2021. Es decir, nosotros tenemos un par de años, obviamente la herramienta era más primitiva en ese momento, pero ya era bastante sorprendente allá lejos y hace 2 años. Es decir, hace 2 años que empezamos a jugar con chats generativos y tenemos muchos años antes de estar trabajando con estos temas. Así que tenemos un par de cosas para contarles, un par de temitas que creemos que les pueden interesar. Así que no se lo pierdan, nos vamos a estar viendo ahí o viéndonos en el próximo episodio, que va a ser el episodio 450 del show de Super Hábitos. Chau, chau.